tan perdidos, ¿de acuerdo? Recuerden que lo que vimos hace 2 semanas, de 2 semanas para acá, era lo que estaba sucediendo en el cielo, mientras en la tierra estaba pasando lo que estaba pasando. Recuerdan que todo el Apocalipsis habla, después del capítulo 4, habla de la última semana de la historia de Israel y del día en que Dios toma cuentas a Israel y a la tierra por todas las cosas que han hecho durante toda la historia. Y mientras tanto en el cielo, las bodas del Cordero, primero el tribunal de Cristo y luego las bodas del Cordero para presentar a la novia limpia y pura. ¿Ok? Y luego al final de la última, de los últimos días de la semana, de la última semana de Daniel, que Daniel predijo, de la última semana para Israel que Daniel predijo, al final están las copas de la ira de Dios que se derrama sobre todo el mundo y nadie está exento del dolor que producen esas 7 copas, pero todavía no ha terminado el juicio de ese día. Entonces, por eso vamos a ir a Apocalipsis capítulo 19, versículo 9. Y dice, ¿lo tienen? Apocalipsis capítulo 19, versículo 9. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a las cenas de la boda del Cordero. Y esos eran los israelitas que eran los invitados a esa cena, pero los israelitas no quisieron. Recuerden lo que vimos cuando el Señor Jesús lo dijo en la parábola, que luego se convierte en una realidad en este momento. Entonces salieron por todo el mundo e invitaron a las personas que quisieron creer que Jesús es el Señor, y entonces todas esas personas fueron los invitados a la cena de las bodas del Cordero. Ahora bien, y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Si a mí me dirían, yo pondría un punto y aparte. Yo me postré a sus pies. Ese yo es Juan. Se postró a los pies del ángel que está en el versículo 9. Yo me postré a sus pies para adorarle. Y el ángel me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. ¿A qué hermanos está hablando aquí? ¿Y por qué consiervo tuyo? Está hablando de los israelitas. Fíjense que eso de me postré a sus pies para adorarle, eso no es algo que el mundo haga, eso es algo que los israelitas hacen. Y luego él está diciendo yo, Juan, me postré. Ahora, el ángel le dice, no, yo no soy objeto de adoración. No. Aquí el único objeto de adoración, el único que se merece la adoración es Dios. Miren lo que sigue después, adora a Dios. Es el único que merece adoración. Los ángeles no merecen adoración, no tienen ni no necesitan adoración, excepto un ángel y todos sus vasallos, el diablo. Ese sí va a pedir que lo adoren. Recuerden todo lo que sucedió. Recuerden que él estaba en el templo y pedía que lo adorasen, y al que no lo adorara, entonces no comía y lo mataban, etc. El ángel caído, ese ángel diabólico, es el único que espera adoración. Si alguien, escuchen bien esto, por favor, porque eso es muy importante. Si un ángel le dice a Juan, yo no soy objeto de adoración, mucho menos cualquier persona. Entonces, si alguien
pidiese adoración o reverencia, nosotros podemos decir, no, por favor, no hay reverencia para hacer. ¿De acuerdo? Porque Dios dice que el único que merece adoración es Él. Entonces sigue diciendo el ángel, el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. O sea, el dar testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. La profecía tiene realidad en Jesús. Entonces, todo lo que se ha escrito, y escuchen bien esto porque esta frase marca la razón por la cual Dios escribió la Biblia. Esa frasecita sola marca la razón por la cual Dios escribió la Biblia. Porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía, de lo que Dios habla. El hecho de que Dios haya escrito lo que escribió, lo escribió porque el Señor Jesús es el centro de absolutamente toda la escritura. Entonces, aprendemos dos cosas de aquí. Una, los ángeles no son para adoración. No le pidas al ángel de la guarda, mi dulce compañía, que yo, ¿cómo es que dice la cancioncita? No me desampares ni de noche ni de día. No, si Dios no está, Dios te ampara, no te preocupes por los ángeles. Si Dios te está amparando y Dios está en ti, no te preocupes por los ángeles. Si necesitas un ángel, Dios sabe. Perdón, Dios, hay alguien que tiene un radio atrás, algo que no me interviene. Ok. Pues que sería bueno silenciar micrófonos y cuando vayamos a hablarlo conectamos. Ok, espérate. Sí. Listo. Ok, ¿vamos bien? Entonces, la primera cosa, los ángeles no son para adoración. Si ven personas que tienen puestos ángeles en cualquier parte o de alguna manera, ellos no están pidiendo eso y al contrario, me supongo que como María debe avergonzarse de que le estén dando adoración porque él es un siervo de Dios. Es consiervo con los israelitas, o sea que son para el servicio de Dios. El pueblo de Israel fue constituido para el servicio de Dios per se y por ahora y para siempre. ¿Ok? Entonces, esa es la primera cosa que aprendimos. Y la segunda cosa es por qué Dios escribió la Biblia. Porque Dios quería que el hombre tuviera un testimonio de quién es Jesús. Jesús es el centro de todo lo que Dios escribió. Todo el Antiguo Testamento habla de la venida de un Mesías. Y todo el Nuevo Testamento habla de la llegada de ese Mesías por primera vez y la llegada del Mesías por segunda vez. Y de esa llegada del Mesías por segunda vez es de lo que vamos a leer a continuación. Entonces, ahora vamos a Apocalipsis capítulo 19, versículo 11. Entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco. Ahora ya no es un pollino, hijo de asna. No es un pollino, no es un burrito en el que él llega. Llega en un caballo blanco. Y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero. Ese es el nombre que aparece en una de las iglesias. No me acuerdo cuál. Lo podemos buscar, pero en una de las iglesias de Apocalipsis de 2 y 3 aparece el fiel y verdadero. Y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas. ¿Alguien recuerda algo sobre llama de fuego? ¿Alguien recuerda algo sobre el fuego que hayamos tocado hace poco? Si alguien recuerda, puede abrir su micrófono y decir
Sí, el fuego fue, no recuerdo. ¿Recuerdan cómo es que el Señor va a sacar las acciones justas y va a desechar las acciones injustas? Va a pasarlas por fuego. Va a pasarlas por fuego. Dice aquí, y sus ojos son llama como llama de fuego. O sea, ya no viene como el siervo que viene a morir, no viene como el cordero que viene a morir. Este fiel y verdadero viene con ojos que ven como llama de fuego, ojos que van a juzgar. Y había en su cabeza muchas diademas. Muchas diademas. Acuérdense, diademas son las coronas de los vencedores. O sea, este es el vencedor máximo. Y tenía un nombre escrito. Miren bien, en el versículo 11 dice, se llamaba fiel y verdadero. En el versículo 12 dice, y tenía un nombre escrito. Ya va 2 veces que dice la palabra nombre. Y ese nombre ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre, tercera vez, es el Verbo de Dios. Si leen Juan capítulo 1, versículo 1, verán, bueno, del 1 al 18, verán quién es ese Verbo de Dios. Y lo dice literal, es la misma palabra verbo que aparece allá, es la misma palabra que aparece acá, logos. El Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. ¿Quién es este ejército celestial? Los que fuimos limpiados. La iglesia. La iglesia, muy bien. Porque a la iglesia se le dio que se vistiera de lino fino, blanco y limpio y resplandeciente, que son las acciones justas de los santos. Interesante, los santos, somos los santos. No son los santos los que están en estatuas, ni tampoco son los beatos que llevan tiempo sin que se corrompa la carne. Todo lo que tiene que ver con carne tiene que ver con la carne que manipula el diablo. Cuidado. Los santos son aquellos que han creído que el Señor Jesús es su Señor y son la iglesia. Hoy. Así que el Señor viene en caballo blanco y lo sigue su esposa porque él prometió que donde él estuviera, nosotros estaríamos con él. Así que ese ejército celestial no son judíos, no son israelitas, es la iglesia. La iglesia de Cristo baja con el Señor, dice, desde el cielo abierto. Ahora bien, es interesante, ¿se dieron cuenta de la diferencia entre los vestidos? ¿Se dieron cuenta? Sí, él tenía el vestido teñido en sangre y los otros de lino limpio. Ajá, ok. Eso es muy interesante porque ¿dónde se fue la sangre de nosotros, la maldad y la muerte nuestra? Recuerden que en la sangre está la vida. Entonces, toda nuestra sangre, nuestra maldad, se fue. ¿A dónde? A Cristo. A Cristo. Toda nuestra maldad se fue y se colocó en esa sangre hace 2000 años. Entonces sigue diciendo, versículo 15, de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. ¿De qué espada aguda está hablando si sale de su boca? La palabra.
La palabra de Dios, ya lo vimos en Hebreos, que en la palabra de Dios es como una espada de dos filos, o sea, una espada aguda, dos filos, que penetra el alma y los pensamientos y discierne hasta el corazón. Y luego dice, y él regirá a las naciones con vara de hierro. Ahora, fíjense bien, él regirá a las naciones con una vara de hierro. Esa vara es la vara que tiene el pastor. No es una vara de hierro como la que se utilizan en la construcción. No es para darle con el hierro a las personas y matarlas y bueno, y todas esas cosas. No, no. Ese regir que aparece ahí con vara de hierro es voy a gobernar con una vara, con un cayado, como un pastor, pero esta vara no es maleable, no se puede doblar. Por eso dice en el versículo 11 que él viene con justicia y juzga. Por eso dice que sus ojos son con el fuego. Ahora también dice que su espada, o sea, su palabra, es la que va a regir. Y ese reinado va a ser un reinado que se somete a una sola condición y no va a poder ser comprado. Ahora dice, y él pisa el lagar del vino, del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. ¿Saben qué es el lagar? La tierra. No, no, no. ¿Qué es el lagar del vino? Donde se pisa. Donde se pisa el vino. Es como una olla grande de madera donde las uvas se colocan y las personas pisan las uvas para que las uvas vayan sacando su jugo a través de una cañería que tiene en la parte de abajo. Ese es el lagar. Entonces dice que él es el que pisa. O sea que él es el que va a ejercer el furor y la ira del Dios Todopoderoso. Él es el agente, el que hace eso. Yo pienso que él va a regir con rectitud y severidad, pienso, pues. Sí, O sí, sea, sí. como- Sí, la palabra severo significa eso. Severo significa que va a haber un juicio y un juicio verdadero y leal, justo. Un juicio que es así, totalmente monolítico. Ahora, y él pisa el lagar del vino, del furor y de la ira del Dios Todopoderoso es un poquito más adelante. Ahora, en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Cuántas veces aparece la palabra nombre en este pequeño párrafo? 4 veces. 4 veces. De las 4 sabemos 3 nombres. Fiel y verdadero. Fiel y verdadero. El verbo de Dios. El verbo de Dios. Rey de Reyes y Señor de Señores. Ok, ¿cuál de todas esas cosas es una palabra como por ejemplo Juan? Julio. ¿Cuál de todas esas palabras es Juan, Julio o Jorge o bueno, Mateo o Lucas o algún nombre que sea reconocible? Ninguno. Ninguno. Ok. Pero fíjense que cada uno de los nombres que tiene ahí sí denota una forma de él. Es fiel, es verdadero, es la acción, el verbo de Dios, y es el rey, y es Señor. Esas son las características del Mesías. Son las características de Dios. ¿Qué tal? Y la iglesia viene acompañando a este que es Dios mismo,
que viene a reinar en la tierra. Miremos lo que sigue en el versículo 17. Y vi a un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo: a todas las aves que vuelan en medio del cielo, vengan y congréguense a la gran cena de Dios, para que coman carnes de reyes y de capitanes, y carnes de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes, y carnes de sus... y carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. O sea que esta es la última batalla antes del milenio. Antes del milenio en el que el Señor va a reinar, esta es la última batalla. ¿Dónde es que iba a hacer esa batalla? El Armagedón. En Armagedón. Ok, esa es esa batalla. Pero fíjense bien que estos están reunidos para guerrear. O sea, esto no fue de ahora. No fue que, ay, se encontraron y se reunieron. No, no, no. Recuerden, tienen que hacer un poquito de memoria. Recuerden que en una de las copas de la ira, Dios frena el Éufrates para que los ejércitos que están hacia el oriente, o sea, de China, de toda esa parte de allá, pudieran venir hacia Israel. Dios hace que esos ejércitos puedan venir. Los ejércitos del norte pueden venir. Ah, no, los del norte ya no están. Pero el asunto es que hay una gran cantidad de personas, pero un ejército de multitudes que la bestia ha reunido de los reyes de la tierra. Recuerden que la bestia envió unos mensajeros con forma de sapo. Bueno, solo eran tan feos que parecían sapos, pues. Y fueron a recoger a los reyes de la tierra para esta gran batalla. Bien, ustedes todos, ¿ustedes se imaginan eso? No, los misiles y todas las cosas. Ahora, esto es contra el que montaba el caballo y contra nosotros, la iglesia. Y la bestia, fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos, la bestia y el falso profeta, fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Y los demás, o sea, todos los ejércitos, fíjense la gran batalla que hubo, fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Tremendo. Ok, ¿qué fue lo que sucedió? O lo que va a suceder, perdón. Están reunidos todos y el Señor simplemente va a decir a Reinaldo y Juancho, Elmira, y háganme el favor y vayan y cojan al falso profeta y a esa bestia y láncenlo al lago de fuego. O sea, que ¿quién inaugura el infierno? El falso profeta y la bestia. O sea, ese que se creía que era Dios, ese que se sentó en el trono de Dios, y aquel que mató a la gente por este falso Dios, fueron los que inauguraron el lago de fuego. Ahora, escuchen, fueron enviados vivos. O sea, no es que se acabó su vida y murieron allá. No. Están en el lago de fuego vivos.
Y no son reyes, son los primeros, los que inauguraron ese lago de fuego. Y todos los demás, la única cosa que el Señor hizo fue muéranse. Si no dijeron ni mu, ni pudieron ni sacar la espada. Ah, lo único que dijo el Señor fue muéranse. Ya, se acabó la guerra. No hubo tiempo. Sí, se acabó la batalla. Yeah. Ok, ahora bien, si paramos aquí, recuerden las 7 copas de la ira. En ese momento nadie pudo subir al cielo porque el templo estaba lleno de la gloria de Dios y Dios dijo, nadie penetra. Nadie. En las 7 copas, lo que duró las 7 copas, ninguno entró. Todos los que estaban en la tierra eran en contra de Dios. Todos. Y la prueba es que cuando el Señor viene, no encuentra ni un solo justo. Se reúnen a guerrear contra él. Ni siquiera entienden que es Dios. Ni siquiera tienen la humildad de ver a alguien que viene en semejante visión y ni siquiera tienen la humildad de decir, ups, ¿y qué tal? Ni siquiera la duda de, ¿qué tal que sea Dios? Así que por eso mueren. Y toda su sangre es derramada y acuérdense que leímos que la sangre llegaba en Armagedón. Llegaba hasta los ijares de los caballos. Los belfos. Pero la tierra tenía que ser limpiada. Así que Dios congregó a las aves y no me acuerdo en cuál profeta dice que también a las bestias para que limpiaran la tierra. ¿Ustedes recuerdan qué animal o qué animales son los animales que Dios ha establecido en la naturaleza para hacer la AAA? Bueno, la AAA en Barranquilla. La que recolecta las basuras. La langosta. No, señora. ¿Cuáles No. son los animales que tienen la AAA? La AAA es la empresa que recoge la basura. El gallinazo. Gallinas. Los chulos. gallinazos. Muy bien. Por eso dice a las aves de los cielos, o sea que van a estar los cóndores, las urracas. ¿Han visto a las urracas? Las urracas, las aves de los cielos van a limpiar. Van a limpiar. Las aves de rapiña, pues. Las aves de rapiña, exactamente. Ahora bien, ¿quién Pastor. queda Pastor. en la tierra que se oponga a Dios, al Señor Jesús? Nadie. Pastor. Un momento, ¿que qué? El Una diablo. pausa. Satanás. Muy bien, todavía queda alguien. Todavía queda alguien. Ya no está la bestia, ya no están los reyes que él nombró, ya no están los reyes, los reinados, ya no están las naciones que se oponían, ya no está el falso profeta, ya no hay ninguna de esa oposición, solamente hay una sola oposición. Pastor, Capítulo una 20. pausa. Capítulo 20. La segunda bestia. Ah, perdón. Reinaldo. Nena, la segunda bestia es el falso profeta. Ah, ya. Porque acuérdate sí. que el falso profeta era el que obligaba a que se marcaran con la marca de la bestia. El dragón rojo. El único que falta es el dragón. El dragón. Vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Perdón, Reinaldo quiere preguntar algo. Reinaldo, por favor. Reinaldo. Se congeló. Está Reinaldo. congelado. Ah, sí, están congelados. Ok. Bueno, entonces esperamos que regrese. No, ok. Sigamos. Miremos lo que dice el capítulo 20, versículo 1. Vi a un ángel que descendía del cielo y con la llave del abismo
y una gran cadena en la mano. ¿Ustedes saben por qué razón? Fue una pregunta que me surgió, pero no tengo una respuesta. ¿Por qué razón no fueron los ejércitos del Señor los que prendieron al dragón? Ahí se las dejo. Dice así. Perdón, es que ya, ahora sí, se me perdió. Yo digo que porque era el príncipe de la maldad. Exactamente. Esas vestiduras blancas, fíjense que el Señor no permite que su ejército entre en batalla. Ya no más. No habrá más guerra, no habrá más dolor, no habrá más nada. Eso dijo el Señor para su iglesia. Versículo 20. Vi a un ángel que descendía del cielo con la llave. Versículo 20. Capítulo 20, versículo 1. Vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Y prendió al dragón, la serpiente antigua que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Ok, miren bien que hay una diferencia entre el lago de fuego que arde con azufre. ¿Se dan cuenta? No tiene puerta, no hay una llave, te vas y te quedas, no hay necesidad de colocar puerta porque no vas a salir más. El dragón antes, a los 3 años y medio, cuando el Señor lo arrojó del cielo y le dijo fuera de aquí, cuando era el tribunal, cuando el Señor estaba en las bodas del Cordero, él lo arrojó. Después les digo dónde aparece eso. Él lo arroja y va a la tierra y cae en el abismo con la llave del abismo. Él abre las llaves del abismo y libera a sus secuaces para atacar a la tierra. Recuerdan que subían como humo y eran como langostas, y nuestra dibujante de cabecera, Selene, dibujó a las langostas que iban. ¿Recuerdan esa parte? A todos esos demonios que salieron del abismo. Ok, Dios le quitó la llave y envió ahora un ángel para que el ángel cumpliera la última parte de los que se oponen a Jesús en la tierra. Y tomó al dragón, o sea, a Satanás, y lo ató. Miren bien, lo ató. Lo arrojó al abismo, que es diferente al lago de fuego. Miren bien, es diferente al lago de fuego. Está encadenado en el lago de fuego. Ahí cierra la puerta, pero no solamente cierra la puerta, pone su sello sobre él. El sello de los ángeles de Dios es el sello de la verdad, es el sello de la justicia, es el sello del bien. Así que no le va a poder engañar a nadie. Si va a abrir su boca, no podrá emitir nada. Porque dice, no engañará más a las naciones. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Hasta dentro de un poco de tiempo, 1000 años. 1000 Por años. 1000 años, hasta que se cumplan los 1000 años. Hasta que se cumplan los 1000 años que se le habían establecido. Después que se cumplan esos 1000 años, será desatado, pero solo por un poco de tiempo. Fíjense bien, no hay vuelta atrás para la bestia, y para la segunda bestia no hay vuelta atrás. Para Satanás sí habrá una vuelta atrás. Y eso tiene una razón de ser, pero ya después lo vamos a saber. Ya vamos a saber después. El asunto es que
Ahora, con el diablo encadenado, la bestia y el falso profeta en el infierno, y todos los que se oponían a Dios muertos, no existe ninguna razón para que el Señor no pueda reinar en la tierra sin oposición. ¿Estamos? ¿Cómo vamos hasta ahí? Todo bien. Ya está Ok, Reinaldo. ahora ya sabemos. Sentí a Reinaldo. Ah, sí, ya Ya voy sentí a a preguntarle. Reinaldo. Ya voy a preguntarle, pero quiero esto quede claro. No hay ni una sola forma de oposición al reinado de Jesús sobre la tierra. No. En ese momento empiezan 1000 años, porque ahí dice 1000 años, específicamente 1000 años. Es el Ahora, hay milenio, ¿no? personas que dicen que como 1000 años es como un minuto para Dios. No. Estos son 1000 años porque está hablando de personas. Está hablando cronológicamente para hombres. No está Sí. hablando del tiempo para Dios, sino No. 1000 años para hombres. Porque el reinado es sobre la tierra. Por lo tanto, es 1000 años humanos. Luis, una pregunta. Sí. ¿Y por qué lo deja salir otra vez? ¿Por qué no lo deja ya guardadito? Nos vamos a enterar la próxima vez. No te me Este adelantes. capítulo está muy esperado. No te me adelantes. No, mira que estuvimos haciendo otras cosas, pero era porque era necesario saber quién era la que iba a llegar, porque si no hubiéramos estudiado Viste que la así boda del manos. Cordero y el tribunal de Cristo y la cena de la boda del Cordero, no sabríamos que los que vienen en el caballo blanco con ropas limpias y eso era la iglesia misma. Entonces, ¿cómo teníamos que parar un momento en Apocalipsis para poder revisar lo de la iglesia y poder llegar hasta aquí? Entonces, ahora, si nosotros vemos lo que está pasando es, ahora está el Señor, ha terminado Armagedón, están limpiando la tierra, el diablo es apresado, está colocado en un abismo y está sellado, no puede decir nada que no sea verdad. Si pudiera abrir su boca, tendría que decir verdad, y eso es imposible porque él es mentiroso por naturaleza. Así que ahora no hay nada que se oponga al reinado de Jesús sobre la tierra. Pastor, una pregunta. Me imagino que ya si sueltan queda liberado nuevamente el Satanás. Me imagino que todavía en la tierra hay personas que no son salvas. Habrá gente que en el mundo que no son salvas. No sé, yo esto lo he tomado como pasión de gavilanes. Un capítulo a la vez. Capítulo a capítulo. Con paciencia. Paciencia. Todavía tenemos tiempo, a menos que el Señor venga y ya lo veamos en directo. No. Entonces, en ese caso, también Que aguantó lo mucho, que aguante lo poco. Y en ese caso también lo vamos a saber entonces, pero ya en vivo y en directo. Entonces, ahora Reinaldo tenía algo que iba a preguntar. Cuéntanos. No, era ahorita en Ezequiel capítulo 39. Sí. Sí, dice así. Y tú, hijo de hombre, así ha dicho Jehová el Señor. Di a las aves de toda especie y a toda fiera del campo, juntaos, reunidos de todas partes, a mi víctima que sacrifico para vosotros, un sacrificio grande sobre los montes de Israel, y comeréis carne y beberéis sangre. Y comeréis carne de fuertes y beberéis sangre de príncipes de la tierra, de carnero, de cordero, etcétera. Sí. El profeta, recuerden que las profecías en el Antiguo Testamento tenían dos partes. Una parte inmediata y una parte futura. La parte inmediata era para corroborar que lo futuro iba a suceder. Porque recuerden que los profetas de Dios, si no se cumplía lo que un profeta de Dios decía, exactamente como decía, tenían que matarlo.
Así que lo Sí, que porque eran Dios profetas hizo, falsos. lo que Dios hizo para que sus profetas fueran creídos es que les daba una parte de la visión que se cumpliese en ese momento y luego eso tenía una repercusión futura. Entonces la repercusión futura es lo que vemos en Armagedón. Y la repercusión en ese tiempo era un tiempo en el cual pasó algo, no me acuerdo con cuál rey fue, y Dios no permitió que tocaran a Israel y entonces murieron y las aves del campo y en ese caso las bestias y todo eso se comieron, pues por ejemplo las hienas, etcétera, los carroñeros se comieron lo que quedó en el campo. O sea que no fueron enterrados, es lo que quiero decir. Así que sí, creo que en Ezequiel dijiste, ¿cierto? Ese es 39, algo así. En Ezequiel habla sobre una profecía que se cumplió en ese tiempo, pero que tiene una repercusión y que podemos ver o lo vamos a ver en Armagedón. ¿Ok? En Armagedón van a ser las aves de los cielos, no sé por qué, pero dice que solamente las aves de los cielos. En todo caso, en este momento, Pastor, ustedes, señor. pero entonces aquí nos está diciendo que esta es una penúltima batalla porque después de los 1000 años viene la gran final y última. De la de Gog y Magog. Ustedes, ya me estoy dando cuenta que en esta iglesia las personas les gusta ver el final, se cogen un libro, leen el final y después empiezan con el prólogo. Esperen. Qué horror, oye, no se adelanten. Mira, Gina acaba de hacer la misma pregunta y ay, ¿por qué eso está? No, un momento, esperen. La historia tiene su cuento. Eso es precocidad. Son precoces. No, mentira, está bien. A mí me gusta que lean, hacia adelante, está bien. Eso es solamente por tomar del pelo, pero sí, va a haber una última batalla y ese es el punto de por qué razón estoy recalcando una vez más. No existe, señora. Mucho lo que pasa es que estamos acostumbrados a los trailers o los adelantos. Sí, puros trailers, sí. Miren, lo que querías dejar en claro es que en este momento en la tierra, está el Señor Jesús, está su esposa, está Israel, está en la tierra con todas aquellas personas que creyeron en Jesús, no solamente de Israel, sino los gentiles, porque acuérdense, la historia de Israel ya terminó. En el momento en que el Señor Jesús viene a la tierra por segunda vez, se acabó la historia de Israel. Ya Israel dejó de ser Israel como nación. Ahora Israel es los servidores del Dios Altísimo. Por eso es que el ángel le dice a Juan, soy consiervo tuyo, porque nosotros somos servidores de Dios. Nosotros los ángeles en el cielo, ustedes como nación en la tierra, somos consiervos. ¿Ok? ¿Estamos? Entonces, en la tierra solamente hay el Señor con su esposa y está Israel y con todos los creyentes. Sobre la tierra no hay nada ni nadie, escuchen bien, nada ni nadie que no haya puesto su rodilla en el suelo y haya dicho, Jesús es el Señor. No hay nadie, excepto Satanás. Pero Satanás está metido en el hueco y no puede durante 1000 años, no puede engañar a nadie. ¿Estamos de acuerdo todos? De acuerdo con lo que hemos leído, eso es lo que dice, ¿cierto? ¿Cierto? Sí, señor. Cierto. Muy bien. Entonces sigamos adelante. ¿Seguimos adelante o paramos? Seguimos. Sí. Ok, muy bien. Entonces vamos a seguir, por favor, en Apocalipsis capítulo 20. Y sigue la historia. Entonces ahora dice, y vi tronos
y se sentaron sobre ellos los que recibieron la facultad de juzgar. ¿Se dan cuenta que la palabra dice juzgar, no reinar? Capítulo 20, versículo 4. ¿Se dan cuenta que dice juzgar? ¿Sí? Sí. Ah, bueno. Ahora bien, vi a las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. ¿Ok? Sí. Ok. Entonces, ¿quiénes fueron los que tuvieron la facultad de juzgar? ¿Quiénes fueron los que reinaron con Cristo y dentro del reinado es juzgar con Cristo durante 1000 años en la tierra? Los que habían Los sido de los tronos, de los Dios. que estaban en los tronos, los que Ajá, estaban sí, en los tronos. ¿Quiénes son? Redimidos. Los redimidos. Ajá. Fueron los que no creyeron en la bestia ni la adoraron. Que tenían la Exactamente. marca Muy bien, ni... muy bien. Los que fueron testimonio de Cristo. Los que fueron testimonio en la última semana de Israel. Recuerdan que la última semana de Israel es donde aparece esta parte donde la bestia coloca el sello. Entonces ahora ya sabemos quiénes son los que se sientan en esos tronos para juzgar y para reinar con Cristo 1000 años sobre la tierra. Entonces ahora las personas que tienen toda esa, o sea, que murieron por causa del testimonio del Señor Jesús, todos esos que creen en Jesús como el Señor, Dios los dejó en la tierra para que juzgaran. Y Dios los tiene a todos para juzgar en toda la tierra, y el Señor es el Señor sobre todos. Él es el rey de todos los reyes que hay en la tierra, es el Señor de todos los señores que hay en la tierra y que tienen tronos. Tienen facultad de juzgar, pero bajo la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque esas son personas que realmente creyeron en el testimonio de Jesús y en su palabra. ¿Cómo podrían juzgar si lo que viene a juzgar es la palabra de Dios? ¿Cómo podrían juzgar si no creyeron en la palabra de Dios? Obviamente que sí tuvieron que creer en la palabra de Dios. Así que dice, es el versículo 4, ¿no? Ahí sabemos que Dios estableció un reinado mundial con el Señor como el Rey de Reyes y muchos reyes, muchos señores en todo el mundo que reinan y hacen el juicio con vara de hierro, pastorean con vara de hierro. Versículo 5. Los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. ¿Cuáles son los otros muertos? Los que murieron en pecado y hicieron maldad. Esos van a ser resucitados, pero para ser juzgados. El ejército de la bestia. El ejército de la bestia, ok, ¿quién más? Los reyes de la tierra. Los otros muertos. Miren bien, los otros muertos. Entonces ahora puede ser lo que dice Maribel, puede ser también lo que dice Reinaldo otra vez. Pero miremos el versículo 6 a ver qué nos dice. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección.
La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Así que ¿de qué otros muertos se está hablando? Si los que no tienen esto son los que reinarán con él 1000 años. Se empelotaron, ¿cierto? O sea, se volvieron un lío. No, yo pienso... Los reídos sacerdotes, pastor. No, señora. Miren bien. ¿Qué pasó Yo cuando el Señor Jesús llega a la tierra? Por eso era tan importante que viéramos la cena de las bodas del Cordero. ¿Qué pasó cuando el Señor Jesús viene antes de bajar en su caballo blanco? El Señor viene a presentar a su esposa e invita a todas las personas que están invitadas al banquete de la cena de las bodas del Cordero. ¿Quiénes son los invitados? Ya lo vimos. Todas Israel. las personas de Israel, desde el principio, desde Adán hasta bueno, todas las personas en el Antiguo Testamento que creyeron en que Jehová es Dios y Jesús es Dios, todos, bueno, no Jesús, pero Jehová es Dios y es uno. Todos los que creyeron en la venida de un Mesías que vendría a salvarlo de sus pecados, todos ellos resucitaron, porque son los invitados a la boda del Cordero. Y esos fueron los de las 69 primeras semanas. ¿Recuerdan? 69 primeras semanas Antiguo Testamento. Todas esas personas resucitan. Luego, los de la 70ª semana también resucitan. Yo sé que no todos vieron lo de las 69 y de las 70ª semanas. Yo sé que todos no lo vieron. Voy a hacer un paréntesis aquí porque es muy importante. Creo que Juan no estaba, Claudia creo que tampoco estaba. ¿Quién más no estaba? No, Gina sí estaba. Ok. Dios le revela al profeta Daniel que él había establecido que a partir del momento en que ellos salieran de un tiempo en que estaban como esclavos en Babilonia y se reconstruyera la ciudad de Jerusalén, a partir de ese momento se cumplirían 69, 7 años, 69 multiplicado por 7 años. Y en ese momento llegaría el Mesías príncipe. Ese día fue el día en que Jesús entró a Jerusalén, cuando los católicos celebran con las ramas y ¿sí? El Domingo de Ramos. Ese primer Domingo de Ramos se cumplió la 69ª semana de años. O sea, 69 por 7 años. ¿Ok? Y Dios dijo, en ese momento se va a frenar la historia de Israel y yo voy a empezar una nueva historia con alguien que no es de Israel, con todos los que no son de Israel. Pero falta una última semana. Hay una 70ª semana. Esa 70ª semana es la que estamos estudiando en Apocalipsis, o estudiamos en Apocalipsis desde el capítulo 4 hasta el capítulo 18. Esas son todo lo que se narra ahí es la última semana de Israel. En esa última semana es la última oportunidad que Dios le da al pueblo de Israel para que Israel reconozca que Jesús es su Mesías. Algunos lo reconocieron. Otras personas que no eran de Israel también reconocieron a Jesús como Mesías en esos últimos 7 años. En esos últimos 7 años también reconocerán algunos que Jesús es el Mesías o el Señor. ¿Ok? Todas esas personas
resucitan, ahora sí, cierro paréntesis, todas las personas de Israel, del tiempo de Israel, o sea, Antiguo Testamento, y de esta última semana que creyeron que Jesús es el Señor, todas esas personas resucitan cuando el Señor viene a la tierra para ir a la cena de la boda del Cordero. Todas resucitan. ¿Ok? Esas personas son de las que está hablando aquí. Ahora, cuando estas personas resucitan, ¿qué queda en la tierra? En la tierra quedan las personas que no creen que Jesús es el Señor. Estas se reúnen para hacer la batalla y mueren. Esa es la primera muerte que dice aquí, ¿cómo dice que era? Dice, esos son los otros muertos que no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. O sea que todas las personas que no han creído en Cristo a través de la historia no han resucitado todavía. Y los que murieron en esos 7 años no resucitan todavía hasta que se cumplan 1000 años. Los que resucitaron en esa primera resurrección son los que son bienaventurados. Bienaventurados y santos los que han tomado parte en la primera resurrección, porque no tomarán una segunda muerte. No tomarán una segunda muerte. ¿Qué significa eso? Que los que resucitan ya no vuelven dentro de 1000 años, los que resucitan dentro de 1000 años, volverán a morir. Hay una segunda muerte. Esta es la segunda resurrección. Sí, pero espera un momentico. Esta es la primera resurrección, es todos aquellos que han creído en Dios. ¿Ok? Fíjense bien que es diferente a lo que pasó con la iglesia. ¿Alguien me puede decir qué fue lo que pasó con la iglesia y qué es diferente? Que fueron limpiados con la sangre de Cristo. ¿Cómo? Fueron limpiados con la sangre de Cristo. Sí, pero ¿qué es diferente de esta primera resurrección de la que habla ahí? Que no vuelven a morir. Porque ellos fueron resucitados y andan con el Señor. Pero ¿qué es diferente a estos que resucitan? Que son liberados de la muerte, pues. Que resucitan en Cristo. Gracias, muy bien. La diferencia es en Cristo. Es la novia, es el cuerpo. Muy bien, Selmira. El punto es, nosotros como iglesia seremos arrebatados, como les estaba soplando Maribel. Aquí mi voz en off estaba diciendo, fueron arrebatados. Ok, exacto, fueron arrebatados para estar con Cristo, en el cuerpo de Cristo, en Él, por los siglos de los siglos. Eso es diferente a la resurrección de los invitados a la cena de las bodas del Cordero. Todos estos invitados son todos los del Antiguo Testamento que creyeron en Dios, todos los de la última semana que también creyeron en Dios, esos fueron los resucitados y llegaron como invitados. Pero nosotros somos la esposa. Pastor, una pregunta. O sea que en esos invitados está desde Adán, Abel, Enoc, esa gente, todos ellos. Enoc, David, Adán, Eva, Abel, todos esos están ahí. Eso es un combo grande. Sí. Todos los profetas, todos esos que creyeron. David va a tener un trono en Jerusalén. Uno de los reyes que va a juzgar en Jerusalén es David, eso es seguro, porque Dios le prometió a David, te voy a hacer un trono en Jerusalén para que reine sobre Israel. A David específicamente se lo nombró. Entonces, toda esa gente va a resucitar. Esos son los invitados a la cena de la boda del Cordero. Ahora,
los que murieron y todos los que murieron antes y todavía no han resucitado. Desde Abel. Desde Caín. Desde Abel. Desde ¿no? Caín. Caín, desde Caín. De Caín para acá. Porque fue el que primero que pecó. Bueno, No. no es porque no porque fue el primero que pecó. Fue porque fue el primero que pecó y no quiso reconocerse delante de Dios. Eso. Ajá. A Caín, Dios lo fue a buscar. Recuerden, a Caín Dios lo fue a buscar y le dijo, Caín, hey, arrepiéntete. Mira, ya vi lo que hiciste. Arrepiéntete, oye. No. Caín, por favor, mira. Tú puedes arrepentirte. No. Además, pastor, yo no creo que fueron ellos los primeros pecadores. El primer pecador fue Adán y Eva, porque ellos fueron los primeros que pecaron. ¿Cierto? Pero fue el primero. No. No es por pecado. A ver, si es por pecado, ninguno estaríamos. Exacto. Ok, recuerden que todo esto es por la gracia de Dios. Nuestras obras no nos pueden salvar, porque con un solo pecado que hagamos en nuestra vida, ya fuimos. O sea, ya no hay ninguna cura, excepto Cristo. ¿Ok? Entonces, los que no resucitaron, ahora sí ya estamos bien o todavía tenemos problemas. No, ni modo de retroceder, pastor, estamos bien. Entonces, los otros muertos, o sea, los que nunca han creído, los que no creyeron en Cristo, los que no creyeron en Dios, todos esos van a resucitar, pero no en ese momento, sino después de 1000 años. ¿Ok? Y sabemos otra cosa, que esos que resucitan después de 1000 años van a tener una segunda muerte. ¿Por qué razón sabemos que van a tener una segunda muerte? Perdón. Porque el versículo 6 dice, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. O sea, los que resucitan en ese momento, todos los que creyeron en Cristo. ¿Por qué? Porque esos que tienen esa primera resurrección, la segunda muerte no tiene potestad sobre ellos. Significa que todos los que no creyeron en Dios y no quisieron arrepentirse y no quisieron escucharlo y lo negaron, todos esos, todos los que no quisieron estar con Dios, resucitarán para volver a morir. Y yo les voy a decir cuál es la segunda muerte. Aquí lo que todavía falta. Pero los que sí fueron resucitados en la primera resurrección serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él durante 1000 años. ¿De acuerdo? Sí, señor. Ok. Gina, ¿cómo vas? Bueno, ya entendí más. Okay. Clau, de todos modos, ahorita veo la grabación otra vez para aclarar más dudas. Ok, vale, no hay problema. Clau, ¿cómo vas? Bien, muy bien. Selene. Lucho, una pregunta. Ajá, dime, nena. Esos 1000 años por los cuales reinarán como sacerdotes de Dios y de Cristo, son en paralelo con los 1000 años en que está preso el dragón. Así es. Durante o sea, ellos van a reinar mientras el dragón esté preso. ¿Cómo? Van a reinar con Dios mientras el dragón está preso. Exactamente. O sea que no va a haber nadie que los pueda engañar. No van a haber tentaciones que los puedan engañar. Va a haber un mundo totalmente diferente al mundo que hay aquí, porque todo lo que era corrupción de este mundo que nosotros conocemos va a ser eliminado y vamos a tener a un rey con personas que creen en Cristo, en su palabra, y van a empezar a reinar, y ellos van a reinar durante 1000 años, de acuerdo con lo que dice la palabra de Dios. ¿Estamos? Eso es lo que dice. Reinarán con él 1000 años. Ahora,
Estos están al servicio de Dios porque son sacerdotes de Dios y de Cristo. ¿Estamos? Cuando los 1000 años se cumplan, versículo 7, ¿puedo seguir o paro? Son los que... Espera. ¿Qué, tío? Espera. Ah, espera, ok. ¿Me cuentas? Pero para hacer un calma aquí. Dale. Ok. Cuando los 1000 años se cumplan, entonces ya han pasado 1000 años en que los siervos de Dios han estado reinando sobre la tierra. Hay, ¿cómo que se llama? Con la justicia y la palabra de Dios. Ya no hay constitución de Colombia, ya no hay justicia penal, justicia de régimen, nada de esa cosa existe ya. Ellos son los únicos que reinan y reinan bajo la palabra de Dios y bajo el rey que es Dios. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta. Y no son los reyes del infierno, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Ya van no 3. es que son los reyes y están allá en un trono y tienen allá un trinche y le chuzan el trasero a las personas y les colocan, ¿cómo que se llama? Fuego y están allá ellos allá como Pablo Escobar en la catedral. No, quítense eso de la cabeza. Eso es una mentira. La verdad es que son los 3 primeros que van a ser atormentados en ese lago de fuego por toda la eternidad de las eternidades. Ahora. Entonces el diablo y sus ángeles van ahí directo, todos. Sí, todos están ahí metidos en esa colada. Ahora, cuando los 1000 años se cumplan, Satanás saldrá a engañar a las naciones. ¿A cuáles naciones? ¿No habíamos visto que la justicia la iban a hacer personas creyentes en Cristo? ¿Que no había engaños? Porque Satanás estaba en la ¿cómo que se llama? En la prisión, porque la bestia y el falso profeta estaban en el lago de fuego. Y los otros habían muerto, todos estaban muertos, y no había engaño para engañar, no había. ¿Y cómo es posible que haya alguien que se pueda engañar en los 4 ángulos de la tierra de una manera tal que quieran hacer otra batalla? Y no solamente son unos, sino que son tantos como la arena del mar. Y son tantos que rodean a Israel, bueno, a Israel no, a Jerusalén y a todos los santos del Señor en todas partes del mundo. ¿Cómo puede ser que una tierra que había sido totalmente limpiada está bajo el reinado de Dios, del Señor mismo en la tierra? Está juzgada por personas que creen en Cristo y en la palabra de Dios, y con ella juzgan a las personas. ¿Cómo es posible que hayan personas que se dignen, o sea, bueno, ya no es ninguna dignidad, se atrevan, eso es,
a rodear el campamento de los santos para atacarlos. ¿Cómo es posible? ¿Quién los engañó? ¿Quién los llevó a que fueran así? Porque Satanás salió 1000 años después, pero estos vivían antes de 1000 años. En el milenio, antes de que Satanás saliera a engañarlos, ya vivían. Porque si salió para engañar a las naciones, ya las naciones existían y esas naciones ya tenían gente que no estaba creyendo en Dios. Y eso, escúchenme bien, que estaban viendo el reinado del Señor Jesús con sus ojos, porque el Señor Jesús está en cuerpo, porque es la segunda venida de Jesús a la tierra, en cuerpo. Ellos ven la iglesia, ellos ven a los siervos, ellos tienen la palabra de Dios regada por todo el mundo con un montón de gente que solamente son los que creen en Jesús desde el principio. ¿Qué pasó en esos 1000 años para que hubieran personas que sin el engañador, creyendo, viniendo de personas de la palabra? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cómo puede ser? ¿De dónde salieron? Eso te iba a preguntar yo. Ajá. Pero yo me adelanté. Yo pregunté primero. Yo pregunté primero. ¿De dónde salieron? Yo pienso que a pesar de todo lo que ha acontecido, pues el mundo sigue su curso normal y hay gente pues que, como usted sabe, que hay cosas que suceden en Jerusalén, pero que en el mundo alrededor, pues en los otros países, pues solamente se enteran por la televisión, pero siguen su vida normal de incredulidad. Dios, no. Pero es que ahí ya había pasado todo, ¿no? O sea, ahí ya había pasado todo, ya está reconocido todo. Aparte son 1000 años, o sea, no es un año, no es 2 años, sino 1000 años. Sí, yo no entiendo. Y supuestamente no hay acusaciones. Y no, y fue limpiada, la tierra fue limpia, ¿no? Bueno, no yo diría que ni los 1000 años le sirvieron a la naturaleza humana para reconocer todo lo que ha pasado. ¿Ustedes recuerdan un hecho en la historia en que haya sucedido exactamente igual a esos años, a esos primeros 1000 años? Perdón, a los primeros años de los 1000 años. ¿Recuerdan algún hecho en la historia en la que siendo que se lo iban a devolver otra vez? Espera. ¿Recuerdan algún momento en la historia en que Dios era el rey sobre la tierra, Jesús era el rey sobre la tierra? La gente creía en Jesús porque lo veía, sabía que estaba ahí, era Dios, él juzgaba con su palabra, tenía lo que él decía, se hacía, etcétera, etcétera, etcétera. Y las personas sabían quién era Dios y entendían quién era Dios, etcétera. ¿Recuerdan algún hecho en la historia en que esto haya sido así? Cuando salieron de Egipto. No, ellos no podían ver a Dios, veían a Moisés. Adán, muy bien. Adán vivió exactamente lo mismo. Adán no había en el momento en que Dios estaba ahí, Adán no podía, el diablo primero que todo no podía tentarlo mientras estuviera Dios ahí. Así que Adán estaba con Dios, ahí al lado de Dios. Hablaba con Dios, caminaba con Dios, paseaban por el Edén, hablaban con Dios. ¿Sí o no? Sí. Ah, ok.
¿Ustedes vieron en algún momento a la serpiente hablarle a Adán? No. ¿Vieron algún momento a la serpiente hablarle a Adán? No. O sea que Adán no fue tentado por la serpiente. Por esa serpiente que estaba en el abismo. No fue tentado. Adán es la muestra de que el hombre por sí mismo, en su corazón, cuando nace de otro hombre, tiene la semilla de su maldad. Esta arena de 1000 años, esta cantidad de gente como arena de 1000 años, no son los que empezaron el milenio, son los que nacieron después. Y ya me imagino a una nueva juventud diciendo, ay, ¿por qué la palabra? ¿Y por qué tengo que obedecerle al David ese? Ahí, claro, como ellos son los chichis del rey, ahí. Ya me imagino a los unos diciendo, ¿y por qué no puedo hacer eso? No tengo libertad. Vea usted, ¿de quién es este cuerpo? Ya me imagino a algunos diciendo, pero no, mentira. ¿Quién se va a enterar? No importa. No, pero ¿qué tal? Le dieron una vara de pastor y la usa es como un mazo de juez. ¿Qué tal? Oye, pero no me puedo mover. Oye, entonces no voy a poder ir a la discoteca esa a embriagarme. ¿Y por qué no? ¿Por qué tengo que tomarme solamente 1 o 2 copas de... Vea usted. Y la marihuana tan buena que es esa vaina para los dolores. Oye, pero vea usted. Y la familia disfuncional. Y las familias disfuncionales. ¿Y por qué no voy a poder tener a 2 mujeres? Oye, pero si son 7 mujeres para cada hombre. Es más, ahora son 7 mujeres y 3 hombres. Como están las vainas, ahora son 7 mujeres y 3 hombres. Así que no han aumentado las estadísticas. Eso va a volver a suceder en el milenio y eso es una muestra de que el hombre no necesita del diablo para corromperse. Su corazón está corrompido de naturaleza para oponerse a Dios. Y oponerse es oponerse, hasta el punto de querer hacer guerra de nuevo contra Dios. Porque las memorias de los 1000 años ya pasaron. Qué dolor, ¿no? ¿Cómo es posible que las personas viviendo en un mundo ideal, donde no hay masacres, donde no hay no sé qué cosa, puedan volver otra vez a empezar a hacer cosas que no deben hacer? Y les aseguro que muchos de las cosas que se pueden ver saldrán a la luz y serán regidos por la vara de hierro. Y dice que, y la vara de hierro será tal cual como con la ley de Israel, la vara de hierro, que si tú matas a alguien vas a tener que pagar con tu vida porque tú eres alguien que has hecho algo que no es correcto. Y no es que voy a presentar pruebas y un recurso de casación. No, es que este juzgado tiene cámaras en todas partes. Así que la maldad del hombre está ligada a su corazón. Es una necedad, sí, pero así es. Ahora, ¿qué va a pasar? Cuando suben, eso de Gog y Magog
no se preocupen mucho por eso, esa es la parte norte del mundo. Para los judíos, para que los judíos pudieran entender, esto va a llegar hasta el norte. Bueno, el asunto es que ahora en esta el Señor no habla. Simplemente el Padre hace descender fuego del cielo y los consume. Y en ese momento, el Señor Jesús dicta una sentencia que todos esperábamos. El diablo es enviado al lago de fuego. Ahora, la pregunta es, ¿por qué, Gina, por qué Satanás debía ser liberado 1000 años después? Bueno, no para Gina, para todos, pero digo Gina, vamos a buscar la respuesta. Vamos a buscar la respuesta a lo que dijiste. Ya llegamos al ¿cómo se llama? El capítulo. ¿Por qué razón el diablo tenía que ser guardado durante 1000 años y luego salir a los 1000 años para ir a engañar? ¿Por qué? Yo pienso que el Señor dio como la oportunidad de que las personas sin tener tentaciones vieran cómo era vivir y en realidad mirar qué tan puro era de corazón cada persona. O sea, si tú no tienes tentación y tú no tienes por qué hacer el mal, tu corazón tiene que ahora decidir en realidad o mostrarse como es. O sea, dio la oportunidad de ya no tienes que escudarte en que el diablo me tentó, en que el diablo dijo, en que el diablo no. Ahora tú estás solito en el mundo. Nadie te está tentando, nadie te está diciendo nada. Excelente. Ahora ya no se le puede echar las culpas al diablo. Así es, ya no hay a quien culpar. Okay. En estos momentos tenemos a quien culpar. Ajá. Pero ahora mi pregunta es, y eso es para todos, ¿no? ¿Por qué de una vez no lo envió Dios al lago de fuego y azufre? ¿Por qué esperar estos 1000 años? Tal vez porque él necesitaba probar las nuevas generaciones. ¿Por qué? Perdón. Tal vez porque él necesitaba probar las nuevas generaciones en su fe hacia él. Ok, pero para eso no necesitaba al diablo. Yo pienso que era una prueba, es una prueba más sin encontrar culpables en ningún lado. El culpable vas a ser tú mismo. No, eso está perfecto, pero la pregunta que tú hiciste, Gina, era, ¿por qué Dios de una vez no acaba con ese diablo? ¿Por qué de una vez no lo manda con todo y bestias y toda esa cosa, lo manda de una vez para el infierno? ¿Por qué lo tenía que encerrar durante 1000 años para luego liberarlo otra vez? Esa era tu pregunta, ¿cierto? Sí. No es depurar la simiente del pecado, no. Miren bien. Y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a fin de, ¿qué significa a fin de? Reunirlos. No, a fin de, ¿qué significa a fin de? Muy bien, Maribel. El propósito del engaño es reunirlos. No había un líder para reunirlos para esta batalla, porque ya la bestia no estaba, los reyes no estaban, todos los reyes que iban a reinar eran reyes bajo Cristo, o sea que había una gran conglomeración de personas que estaban en desacuerdo con el reinado de Dios, pero no había nadie que los aglutinara. Así que el diablo fue reservado para poder sacar de en medio de los que han nacido en los 1000 años, poder sacar a la luz los que iban en contra del rey, a fin de reunirlos para la batalla. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Los 1000 años que estuvo Satanás ya en ese abismo
y luego por qué ser desatado por un poco de tiempo, era porque se necesitaba alguien que aglutinara a las personas que eran en contra del reinado de Cristo. Y ese alguien era Satanás. ¿Ok? ¿Contestada la pregunta, Gina? Sí, pero ¿y por qué en un principio no cogió y sacó a toda esa gente? O sea, Porque tenía, escucha bien, porque había que reinar 1000 años sobre la tierra, como estaba escrito. Acuérdense, acuérdense, o sea, todo que tiene un proceso. ¿Cómo, Gina? Todo tiene un proceso, todo tiene que darse paso a paso. Exactamente, todo tiene su tiempo. El plan de Dios tiene varias razones y ahorita vamos a ver por qué razón esos 1000 años, vamos a verlo la próxima semana. Vamos a ver por qué razón esos 1000 años. Porque los 1000 años sobre la tierra, sobre esta tierra. ¿Ok? Entonces, ay, se me fue la paloma. Agárrenla. Okay. Lo que sucede tiene una razón de ser. Y acuérdense que la palabra de Dios dice, bueno, hace poco lo que leímos es el testimonio de la profecía es Jesús mismo. Todo está centrado en que el Señor Jesús es el Señor. Entonces, fíjense bien que retornamos, en el momento en que empieza el milenio, retornamos a como era cuando Adán, antes de caer en la tentación. Los hombres han dicho durante toda la eternidad, durante todo el tiempo que hemos vivido, han dicho, ay, por culpa de ese Adán, ¿cómo se va a dejar tentar teniendo a semejante vieja como esa Eva y teniendo comida y teniendo abrigo y teniendo a Dios? ¿Cómo se le ocurre a ese Adán? Adán tuvo la culpa. Estos 1000 años muestran, Adán no tuvo la culpa. Perdón, Adán sí tuvo la culpa y nosotros también. Así es. El hombre, por tener la posibilidad de determinar, de tomar decisiones, de tener la libertad, la potestad de tomar decisiones sobre su vida, es el que ha tomado la decisión de quiero estar con Dios o no quiero estar con Dios. Punto. Eso es. Y estos 1000 años, con toda una creación perfecta, nueva, una tierra gobernada con justicia, sin sobornos, sin ¿cómo se llama? Sin corrupción, leguleyadas, sin ninguna de esas cosas. Aún así, en una tierra mermelada. Con tanta mermelada, bueno, eso, y con tanta cosa, sí, y aún así había gente como arena, dispuestos a ir Luis, entonces, contra Dios. En estos 1000 años siguió el pecado. Sí, señora, ¿cómo le parece? O sea, el pecado no se acabó, siguió. ¿Cómo le parece? Y ya fue libre albedrío del hombre, sin escudarse en nada. Igual que con Adán, igual que con nosotros, igual que con todos los humanos. Los humanos fueron creados con voluntad propia para que pudieran tomar la decisión de amar a Dios o amarse a sí mismos. Ok. Ahora ya sabemos también otra cosa. Satanás no es el rey del infierno. Sí, no. señor. Y no es que ahora, no, los abogados van todos al infierno porque son amigos de Satanás. No. No tiene nada que ver. Satanás en la misma condición que todos los que vayan a ir al infierno, porque no aceptaron a Dios como su Señor y no lo amaron como su Creador. Punto. No se dejen echar cuentos. Satanás no tiene potestad en el infierno. Es otro atormentado, incluso es de los primeros atormentados. 1000 años después que la bestia, pero ¿qué tanto es eso para los siglos de los siglos? Nah. Ok, preguntas. Vamos a llegar hasta ahí. No, gracias a Dios que
Se nos están acabando muchos puntos, pues, porque a veces uno lee la palabra y le quedan puntos oscuros a uno con inquietudes y preguntas que posiblemente no tengan respuestas, pero gracias a este paso a paso que usted nos está brindando, pues poco a poco vamos aprendiendo en nuestra mente y comprendiendo muchas cosas que podían ser problemáticas. Sí. Gracias, pastor. Sí. No, con mucho gusto. Pero fíjense bien que a veces nosotros, o sea, que Dios da las respuestas. Fíjense que es solamente una palabrita, a fin de. A fin de. A fin de. Pero esa palabra implica un propósito. Entonces, cuando hay una pregunta que tiene que ver con propósito, tenemos que estar pendientes de palabras como a fin de, por cuanto, entonces, así que, para que nosotros, por esto, claro, ¿ok? Eso es bueno porque aprendemos que en la palabra, las palabras están colocadas por un... Cuando el Señor dijo que ni una jota ni una tilde pasarán de mi palabra, estaba diciendo en una forma literal que cada palabra que aparece en su Biblia es una palabra que tiene un sentido y una razón de estar colocada en el sitio en que está. He escuchado en esta semana varias personas diciendo, sí, pero eso es simplemente un libro escrito por hombres, manipulado por hombres, etcétera, etcétera. No. No importa. No. Sí es cierto que fue escrito por hombres, pero Dios está por encima, si nosotros creemos en el Dios que creemos. Dios está por encima de la voluntad del hombre. Durante miles de años, el diablo ha tratado de borrar la palabra de Dios. Y hoy todavía es el libro más vendido, el bestseller de los bestsellers de todos los tiempos, es la palabra de Dios. ¿Y saben por qué? Porque si ustedes no la ven en un libro, pueden mirar hacia las estrellas, porque ahí está escrito quién es el Señor. Yo hago una confesión. Yo era de esas personas. Yo decía que mi esposo siempre ha sido creyente, siempre, siempre. Yo no. Y yo le decía que yo no iba a leer la Biblia porque será un libro hecho por el hombre a conveniencia del hombre. Nunca me había sentado a leer la Biblia. Y cuando ya Dios me dijo, hey, pilas, te toca, estoy aquí, empecé a ver la Biblia con otros ojos y empecé a darme cuenta de que así tú no creas en nada ni creas en nadie, la Biblia es un libro donde te dice cómo debes manejar tu vida para no hacer daño a nadie. O sea, ahí no te están diciendo tú tienes, no, te están diciendo esto es así, si tú lo quieres hacer, hazlo, y si no lo quieres hacer, no lo hagas, es tu decisión. Ahí no te están hablando, no te están presionando para que hagas nada. El que te presiona es el hombre que malinterpreta las palabras, pero la Biblia no. Y en el Apocalipsis, si te das cuenta, te están mostrando todas las cosas como son, como deben ser y como Dios quiere que sean. Si tú quieres creer y quieres seguir en la vida en que estabas y no quieres mejorar, eso no es decisión de nadie sino tuya. Ahí te están diciendo cómo son las cosas. Yo a Maribel le decía, me hubiese encantado conocer la palabra de Dios desde el Apocalipsis, porque es donde a ti te muestran en realidad cómo es que deben ser las cosas. Sí, ha sido un libro, ha sido un estudio, bueno, todavía tenemos mucho por aprender, pero ha sido un libro que ha sido muy, muy beneficioso para mi vida. Yo he aprendido cantidades. Algunas cosas que de todo el recorrido de mi vida con la palabra, había algunas cosas que yo decía, esto no encaja. Claro, como nunca había querido leer el final, pues que iba a encajar.
Pero cuando empieza uno a leer el Apocalipsis, uno empieza a darse cuenta, vea, ve. Y yo siempre pienso que Dios me va a dejar siempre con la boca abierta, pero en este libro sí ha sido pues ya la tapa. Bueno, no, mentiras. Estoy seguro que apenas agarre otro me va a hacer la misma cosa. Ya me lo aprendí. Ya esa sí me la aprendí. Ok, ¿alguien más tiene algo que quiera preguntar o alguna sugerencia o algo? Recuerden que el jueves hubo una pregunta, a ver si de pronto hoy la responden. Sí. ¿Qué fue lo que Dios le dijo a Noé que no le dijo a Adán? Ordenó. ¿Qué fue lo que Dios le ordenó a Noé que no le ordenó a Adán? Adán. Sí, no, yo no sé. ¿Alguien sabe? Pero eso es un chascarrillo, seguro. Les aseguro que eso es un chascarrillo de Reinaldo. No, mire, le voy a explicar. No, ninguno leyó y pudo dar la respuesta. Vamos a leerlo. Busquemos Génesis capítulo 1 y Génesis capítulo 9. Vamos a analizarlo. Ajá. Y llamó Dios en ese capítulo 1, pues ya les digo. ¿En qué versículo? Versículo 29. Ok. 31 dice: y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida, toda planta verde les será para comer. Y fue así. Y fue así. Ahora, esta es la orden que Dios le está dando a Adán. Vamos a escuchar la orden que Dios le da a Noé, capítulo 9. Dice, ¿9 qué? Capítulo 1, versículo 1, dice: bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo: fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. El temor y el miedo de vosotros estará sobre todo animal de la tierra. Por eso cada animal de la tierra huye ante la presencia del hombre. Y sobre todas las aves de los cielos, en todo lo que se mueva sobre la tierra, y en todos los peces del mar en vuestra mano son entregados. Todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento. ¿Quién tiene usted por mantenimiento? Para comer. Para bueno, comer. Las legumbres y plantas verdes os lo he dado todo. Pero carne con su vida que no comeréis. Porque, bueno, aquí he hablado de un punto. Entonces, ¿qué fue lo que aquí Dios le ordena a Noé que no le ordena a Adán? Ya más o menos, pero ahí estoy dando una pista. Muy bien, que coma de todo animal. Muy bien. Puede comer lo que quiera. Entonces, la respuesta es sencilla. Dios le ordena a Noé comer carne, pero a Adán no le ordena comer carne. ¿Por qué? Ok. Porque era vegano. Era moderno. Porque digo que porque no había sacrificio, no hubo el sacrificio todavía del cordero, sino después.